Que la paz de Cristo esté con todos vosotros. Bienvenido. Le damos las gracias al Señor porque Él nos concede la vida y el privilegio de adorar y de glorificar y exaltar su nombre. Que sea nuestro Dios bendiciéndonos, guardándonos siempre y dando la oportunidad de reunirnos por medio de esta plataforma para darle toda honra y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca revisar la cuarta palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Y la vamos a encontrar en Mateo 26:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es importante y maravillosa esta palabra cuando la meditamos en ella y la reflexionamos y la hacemos parte de nuestras vidas, y viene a ayudarnos en nuestra vida espiritual grandemente, y le damos toda la honra y toda la gloria al Señor porque Él es el que nos da la fuerza para ejercer, permanecer en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un pequeño repaso de las tres palabras que ya vimos anteriormente, de las tres palabras que estuvimos meditando grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra era, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estas palabras anteriores miramos tres grupos de personas, cómo eran sus actitudes y la actitud que Cristo tuvo para con ellas. La actitud que nuestro Señor Jesucristo demostró para cada uno de este grupo de personas. Ahí encontramos tres grupos de personas, y en uno de esos grupos debemos de estar identificados nosotros. Los que lo rechazaron, los que rechazan a Dios, para ellos Dios tiene misericordia y dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que lo reconocen como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Jesús Dios, ellos tienen comunión con nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo, desde hoy te digo que estará conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra, a modo de repaso, los que vivimos para Él, los que permanecemos firmes, los que permanecemos al lado de Cristo, Él tiene cuidado de nosotros y se encarga de lo que nos haga falta en nuestra vida o en nuestro ser. Cada día el Señor nos alimenta, el Señor nos da la fortaleza para estar confiando en su palabra, para estar atento ahí cada día en los caminos del Señor para adorarlo y glorificarlo y exaltarlo y darle toda honra. Ya no vamos a seguir definiendo más grupos de personas porque creo que hay solo tres grupos de personas, y en esos tres grupos, como le decía, ahí nos encontramos nosotros. En cualquiera de estos grupos nosotros pertenecemos. Si pertenecemos al grupo de los que rechazamos a Cristo, Dios nos perdona. Dios tiene una actitud de perdonarnos porque no saben, dice el Señor, no saben lo que hacen, y a lo mejor en nuestra ignorancia rechazamos a Cristo. Si somos de los que aceptamos que Jesucristo es nuestro Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces Él nos promete llevarnos al paraíso, a los cielos. Y si somos de los que venimos y estamos ahí fieles delante del Señor y glorificamos a Cristo y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene cuidado de nosotros. Somos de los que creemos o de los que rechazamos a Cristo, de los que permanecemos. Dios tiene una palabra para nosotros. Y en esta noche vamos a meditar en nuestra cuarta palabra. La cuarta palabra va a definir no a la multitud. Ya vamos a dejar definir grupos porque creo que están completos. Son tres grupos, y en esos tres grupos los encontramos. Debemos de meditar en cuál de esos tres grupos nos encontramos nosotros. La cuarta palabra va a definir la personalidad de Cristo. Va a definir las siguientes palabras. Todas esas expresiones van a definir lo que es la personalidad de Cristo. Cristo es el Cordero. Cristo es el Dios Todopoderoso, el que vino a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, las siguientes palabras que restan van a definir la personalidad de Jesucristo. Y esta cuarta palabra me gustaría leerla desde Mateo 27:45. Y dice así la palabra del Señor. Y desde la hora sexta
hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamara en voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Hay algunos que se burlaban y decían que la expresión que había dado Jesús decía, a Elías llama a este. Y precisamente debemos de meditar, porque ya definimos el grupo de personas. ¿Quiénes son los que decían que a Elías llama a este? Podemos ver claramente y podemos entender que son el primer grupo que rechazaba a Cristo. Era aquel primer grupo que pedía que crucificaran a Cristo. Este grupo de personas es la misma que está diciendo, a Elías llama a este, en su ignorancia, que no recapacitaban lo que decían y no sabían lo que estaban diciendo, no reconocían a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Entonces estaban diciendo que Elías estaba llamando a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios tiene misericordia para cada uno de ellos, porque al principio Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo en un momento creo que era ignorante, como aquellos que rechazan a Cristo. Había un momento que yo rechazaba al Señor. Había un momento de que se me predicaba la palabra de Cristo y creo que ignoraba todos los beneficios que habían estar al lado del Señor. Cuando a mí se me predicaba a Cristo, yo decía, eso es para adultos, eso es para señores, y nunca hice caso. En el momento aquel que se me estaba predicando las buenas nuevas de salvación, en mi ignorancia decía que ese evangelio no era para mí. En mi ignorancia no reconocía a Cristo, que era el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero Dios tenía una palabra para mí, y Dios ha tenido una palabra para con mi vida, y Dios ha sido el sustentador, el que ha fortalecido mi vida a partir de que yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Dios ha fortalecido mi vida en grandemente, y he podido experimentar la grandeza, el poder de Dios en mi vida. He podido experimentar el gran amor de Dios para conmigo, pero antes lo rechazaba igual que algunos que lo rechazaron, aquel grupo de personas que lo rechazaron. Querido amigo, si hoy se te predica a Cristo, si hoy se te habla de Cristo, dice la palabra del Señor que Él está a la puerta y llama. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Creo que Cristo te está hablando a tu corazón. Creo que Cristo está hablando a tu vida. No nos aferremos a nuestra propia prudencia, a nuestro propio ego, a nuestra propia opinión, sino démosle oportunidad al Espíritu Santo que entre en nuestros corazones y cambie nuestro ser. Hay muchas personas que pasan dificultades, hay muchas personas que están pasando momentos difíciles y se le predica a Cristo y ellos rechazan a Cristo. Pero hoy te digo, en esa dificultad que tú tienes, en esa tiempos difíciles que está pasando, Cristo tiene una palabra para ti. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere sacarte de ese lago cenagoso. Cristo quiere que tú vuelvas a su redil. Tú que te has apartado del Señor, ya no sigamos rechazando a Cristo, ya no sigamos negando a Cristo, sino seamos de aquel grupo de personas que permanecía fiel a los pies del Señor y el Señor tenía cuidado de él. Pongamos toda nuestra vida en las manos de Cristo y Él hará con nosotros grandes cosas maravillosas que ni nos imaginamos. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. El Señor
tiene cuidado de nosotros. Y estas personas decían, a Elías llama a este. Es el mismo grupo de personas que rechazaba a Cristo. El mismo grupo de personas que injuriaba al Señor. El mismo grupo de personas que no creía en Cristo. Ese mismo de personas es que siempre cuestiona la palabra del Señor. Si se le predica de Cristo, siempre están cuestionando, siempre tienen una palabra para rechazar a Cristo. Siempre hay una excusa para aquel que no quiere ver la luz. Siempre hay una excusa para aquel que no quiere salir de las tinieblas. Y Cristo es la luz. Cristo vino al mundo. Y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a restablecer esa relación que estaba rota con nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a que encontremos el camino de la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Ya no sigamos vagando en tiniebla. Vengamos a Cristo y Cristo hará muchas cosas en nosotros y buenas que Él nos va a ayudar a salir adelante. Esta palabra, esta cuarta palabra define la personalidad de Cristo. Y me gusta una palabra que da Juan el Bautista. Y dice que, he aquí, dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Está profetizado en el Antiguo Testamento, pero Juan precisamente que al final le da este pronombre a Jesucristo y dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso el Señor estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, estaba siendo crucificado como un cordero. Y como un cordero enmudeció y fue llevado hasta ese lugar a pagar todo el pecado mío. El pecado de la humanidad. Aquella relación que estaba rota por el pecado, Cristo la estaba restaurando ahí. Y en esa cruz del Calvario estaba todo el pecado de la humanidad. Y dice la palabra del Señor que Juan el Bautista en 2 ocasiones vio venir a Jesús y él siempre dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puede leerlo ahí en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde el Señor, como estaba llevando todas nuestras dolencias, toda nuestra culpa, todos nuestros pecados, el Señor, ahí en esa angustia que estaba pasando, Él se sentía desamparado. Pero no era que estaba desamparado. Y el Cordero de Dios hace una pregunta. Y Él clama con gran voz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 59:1 nos muestra que Dios no desamparó a Jesús. Dios no desampara a nadie. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que Dios nos desamparó a Jesús? Y quizás podemos a lo mejor argumentar, ¿será que ya no tenía poder? Dios ya no podía ayudar a Jesús en la personalidad humana. Quizás era día sábado como lo hacían los fariseos, que no podían sanar o hacer obras sanadoras en día de reposo. ¿Será que era por eso que no podía ayudar? Y Jesús se sentía solo humanamente ahí. Y dice Isaías 59:1, he aquí, dice, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Dios para con nosotros. Jesús se sentía desamparado. Pero si analizamos las Escrituras, si
meditamos en la Escritura, si no se ha cortado la mano de Dios para salvarnos, ni se ha grabado su oído para oír, entonces, ¿qué es lo que estaba? ¿Por qué existía esa desesperación de parte de Jesús? El desespero o el desamparo debe tener una razón, debe haber algo que permita que ya no esté ahí la ayuda de Dios para con Jesús. Yo sé que algunos deben estar diciendo, entonces quiere decir que habían dos dioses. Esto lo vamos a dejar para otra clase y definir la personalidad de Cristo ahí en su doble personalidad. Pero hoy estamos viendo la palabra que Cristo proclama ahí, la exclamación que hace Jesús: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si existe el desamparo ahí, debe haber una razón por qué será. Y el mismo Isaías 51 en adelante, en el versículo 2 lo explica y nos relata por qué es que existe ese desamparo, por qué es que Jesús se siente desamparado. Dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que el pecado separa al hombre de Dios. Quiere decir que el pecado nos separa. El pecado nos separa de Dios. Y lo que conocemos la palabra del Señor, sabemos que toda persona que está en pecado está separada de Dios. No puede haber comunión con Cristo. Entonces quiere decir que el único motivo para haber generado ese rompimiento, el único elemento que genera esa separación es el pecado. Por eso Cristo se sentía desamparado. Ahora ustedes me dirán, ¿quiere decir que Cristo era pecador, tenía pecado? No, Cristo era santo, Cristo era puro, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, justo, divinamente, Dios, todopoderoso, santo, no se halló pecado en Él. Era el Cordero inmolado sin mancha, el Cordero perfecto ahí. Lo que Cristo estaba llevando era todo el pecado de la humanidad, el pecado tuyo y el pecado mío. Estaba llevando en esa cruz del Calvario todo el peso del pecado de la humanidad. Y eso es que él se sentía desesperado, porque no puede estar en comunión el pecado con Dios. Pero no es que Cristo tenía pecado o era pecador. No era Jesús el pecador, sino que Él estaba llevando sobre su hombro nuestras iniquidades. Y la Escritura lo relata mucho mejor de la siguiente manera. En primera carta de Pedro 2:24 dice así la Escritura: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cristo llevó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, todas nuestras iniquidades. Nosotros no teníamos esperanza, nosotros éramos un mundo de pecadores, no había un justo, dice la palabra del Señor, no había ni uno justo, todos éramos pecadores. Recordemos que dice la palabra del Señor: por cuanto el pecado entró por un hombre, la salvación también vino por otro hombre. Y este es nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y Él ahí estaba llevando todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, todas nuestras cosas que nos separaban de Dios. Yo te invito en esta noche, querido amigo, querido hermano, si estás separado de Dios, si tú sientes que Dios no te está escuchando, cada quien tiene una actitud delante de Cristo. Cada quien se conoce delante del Señor. Cada quien sabe cómo está delante del Señor. No te vengo acusando de que tú estás en pecado.
Solo te pido que nos acerquemos a Cristo, que el pecado nos separa de Dios. Y nos sentimos desamparados, nos sentimos solos, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, no nos sentimos bien, todo nos sale mal, porque el pecado separa al hombre de Dios. Existe una barrera que nadie la puede. No puedes encontrar el pase para llegar, sino solo mediante creer en Cristo y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. El pecado nos separa de Dios y existe una barrera que no podremos romperla mientras no esté Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cristo es el Cordero inmolado en la cruz del Calvario que llevó toda nuestra dolencia. Y por eso Él se sentía solo, porque el pecado nos separa de Dios. Sigamos adelante meditando en los caminos del Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Esta es la cuarta palabra. Dios Todopoderoso, inmolado en la cruz del Calvario como un cordero, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como un cordero puro, inmolado ahí, sin mancha, Él clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que en mi opinión, no te pido que tú creas, en mi opinión hubo una separación, porque Cristo tenía todo nuestro pecado en su hombro, el pecado de la humanidad, tus pecados y los míos, y eso separa al hombre de Dios. Oremos. Bendito Dios que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos toda honra y toda gloria. Que seas tú ayudándonos, Cristo de la gloria, a seguir meditando en esta palabra. Oh Jesús, el pecado nos separa de ti, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, porque sé que tú nos ayudas. No somos perfectos, Señor, pero estoy buscando el lugar perfecto. Tengo falla, Cristo de la gloria, pero creo que he encontrado al Dios Todopoderoso, a ese que vino a morir en la cruz del Calvario, a ese Cordero inmolado, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Jesús de Nazaret, tú eres mi Dios. Ayúdame.